Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi... Buenos días tengan todos, es un gusto verles nuevamente. Quiero decirles que hoy vengo muy contento, les voy a decir por qué. El día de ayer nos tocó a unos hermanos y a mí estar en un funeral y Dios me ponía el texto que dice que mejor es estar en casa de luto que en casa de banquete. Dice la Escritura, dice el por qué. Dice que porque ese es el fin de todos los hombres, dice. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Hoy estoy contento porque Dios me ha dado vida. ¿Quién está contento por eso también el día de hoy? Ven, ¿verdad? Dios nos da la vida y hoy nos regala otro domingo más para poder reunirnos, para poder escuchar su palabra, para poder alabar su nombre. Y la verdad es que es una bendición. Bien, vamos a iniciar un ciclo el día de hoy que se llama Una vida dependiente de Dios. Por ahí ya se repartieron algunas invitaciones. Creo que van a haber otras para quienes se las quieren llevar. Entonces a mí me toca hoy abrir el primer tema que se llama Dios escucha la oración. Pero antes de empezar la enseñanza me gustaría hablarte un poquito de la esclavitud. Probablemente nosotros hemos escuchado de la esclavitud, ¿verdad? Y lo relacionamos tal vez con una persona africana, pues de color de piel oscura, y entendemos que eso es un esclavo, porque tal vez en nuestro país, a lo menos nosotros que tenemos cierta edad, no vimos esa situación. Mas sin embargo, aún así, aunque no se le conoce con el nombre de esclavitud, sí vemos que hay explotación en mujeres, ¿verdad? Sexualmente las explotan, ahora sí que las raptan y ahora sí que las esconden y les ponen a explotarlas sexualmente. También vemos explotación en las calles con los niños. Muchos niños son traídos de otros lugares a esta ciudad a pedir dinero y vemos que los tienen nada más con comida, un lugar donde dormir. Entonces eso también se le llama explotación infantil, que es parecido a la esclavitud, mas sin embargo nosotros lo conocemos como explotación. La esclavitud, déjame decirte lo que es la esclavitud. La esclavitud es un fenómeno de la sociedad, el cual consiste en hacer trabajar a una persona día y noche bajo las condiciones más precarias posibles y sin más paga que la comida y el cobijo que pueda dar una habitación con los mínimos recursos disponibles. Para entender un poquito más acerca de la esclavitud, he traído un testimonio del año 2015 de aquí de México, por increíble que nos parezca. Es una joven llamada Sunduri. Esto sucedió en la Ciudad de México en el año 2015. Y les voy a platicar su historia y ahorita vamos a ver unas imágenes. Dice, Sunduri nunca pensó que sería esclavizada. Hace varios años escapó de su casa y se refugió en el negocio. Conocía a la dueña. Era madre de una compañera de su escuela. La mujer la contrató para planchar ropa a cambio de 300 pesos semanales, comida y una cama. Sunduri es el nombre con el que pretende rehacer su vida después de ese periodo de esclavitud en una tintorería en la Ciudad de México. Durante 2 años permaneció encadenada del cuello para obligarla a planchar ropa día y noche. La chica sufrió golpes, quemaduras con la plancha que usaba para el trabajo forzado, con poca comida y frecuentemente sin poder dormir. Si podemos ver la imagen ahora sí. Dice, la justicia mexicana asegura que los presuntos responsables fueron los miembros de la familia que la mantuvo cautiva, aunque el maltrato más grave provino de la dueña del negocio, identificada por las autoridades como Leticia Molina Ochoa. Dice, Sunduri me golpeaba muy feo, me llegaba a golpear con palos, fierros, con lo primero que pudiera estar en sus manos. Hace días que no dormía nada, me obligaba a mantenerme despierta para seguir trabajando. El maltrato le provocó severos daños,
Sunduri cumplirá 23 años, aunque su cuerpo es como el de un adolescente de 14. Pero los exámenes médicos determinaron que sus órganos tienen el mismo desgaste de una persona de 81 años. Aprovechó un descuido de quienes le esclavizaban y escapó. Una amiga le ayudó a denunciar el caso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y obviamente capturaron a esta persona que la había esclavizado, ya que eso está prohibido en nuestro país. Bien, quisiera, antes de que oráramos, leerte un versículo que está en Éxodo, capítulo número 2, versículo número 23. Éxodo 2, 23. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vamos a hacer una oración. Padre, qué bueno eres, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos en tu nombre. Gracias por permitirnos a venir a escuchar tu palabra. Padre, háblanos el día de hoy, Señor. Yo te pido, Padre, que me uses, Señor, para exponer tu palabra con claridad, con denuedo, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que me ayudes a dar este mensaje. Padre, que tú abras, Señor, el entendimiento de las personas, que quites toda distracción de sus mentes, Señor, para que puedan comprender lo que tú quieres hablarles hoy a sus vidas, oh Dios. Háblanos, Señor, necesitamos mucho tu palabra, necesitamos mucho entender, Padre, qué es la esclavitud física, pero también qué es la esclavitud espiritual, Señor. Padre, queremos también, Señor, aprender a clamar a ti, oh Dios, Padre, para que tú escuches nuestra oración, pero también queremos, Señor, que tú vengas a darnos libertad, Señor, libertad de nuestra esclavitud, de que estemos presos, Señor. Por favor, te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bien, vemos esa historia de esta joven que fue puesta en esclavitud, que fue torturada, que fue obligada a trabajar día y noche, que fue quemada aún en partes de su cuerpo porque hiciera las cosas que le pedían. Y he traído este ejemplo para que nosotros entendamos cómo estuvo el pueblo de Israel 400 años bajo la servidumbre del pueblo de Egipto. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Este ciclo, esta serie de enseñanzas de una vida dependiente de Dios está basada en el éxodo del pueblo de Israel. Está basada cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Déjame decirte que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Tú sabes que los hermanos de José lo vendieron, a José lo llevaron siendo prisionero, siendo esclavo de Egipto. De ahí él, a través de revelarle el sueño al faraón, ¿verdad?, lo hacen un príncipe, y después viene una gran escasez. Las naciones no tenían que comer, iban y compraban la semilla ahí a Egipto. Y bueno, en una de esas José reconoce a sus hermanos, les pide que se vengan a vivir con él, se trae a su padre Jacobo, y bueno, ellos llegan como invitados de Faraón a Egipto. Llegan como invitados, todos se ponen muy contentos, les dan un lugar donde vivir con sus familias, pero pues bueno, pasa el tiempo, este Faraón que amaba a José, que amaba al pueblo de Israel, muere, viene otro Faraón, pero dice la Escritura que este Faraón no los conocía, entonces él los vuelve esclavos y los hace esclavos por 400 años. Y como vamos a ver en la Escritura, al igual que esta joven, ellos fueron expuestos a muchos golpes, a muchos maltratos, a muchas humillaciones por el pueblo de Egipto. Abran la Escritura, por favor, en Éxodo capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a estar estudiando este capítulo. Te pido, por favor, que mantengas ahí tu Biblia, que le pongas un separador para que ahí la tengas. Dice así la Escritura: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación,
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Realmente era un pueblo que estaba siendo, que era esclavo, pero se estaba multiplicando. La bendición de Dios, a pesar de que estaban en esa esclavitud, no había disminuido. Al contrario, ellos se multiplicaban, y dice la Escritura que era un pueblo muy fuerte. Vemos en el ejemplo de esta joven cómo sus órganos estaban completamente desgastados, como si hubiera ya vivido 81 años, siendo una joven de 23 años. Mas sin embargo vemos cómo este pueblo era fuerte, era muy fuerte, y se multiplicaba, y la bendición de Dios estaba con ellos. Aún en esa esclavitud, ellos estaban siendo bendecidos con fuerza, con hijos, y se estaban multiplicando. El nuevo faraón les ordena hacer trabajar duramente a los israelitas, ¿sí?, para que ellos empezaran a dejar de multiplicarse. Él les pide a las parteras que cada vez que naciera un varón lo sacrificaran, que ya no dejaran que viviera. Después las parteras se rehúsan a hacer eso, no matan a los niños, y Faraón les reclama por qué no los habían matado. Estas parteras le dicen: bueno, lo que pasa es que las hebreas son muy fuertes, cada vez que vamos ya nacieron sus hijos, no los vemos. Entonces después dice la Escritura que él manda a matar a todos los primogénitos, ¿sí? Tú recordarás esa historia en el libro del Éxodo 1, 13 y 14. Entonces Faraón pone a trabajar duramente al pueblo de Israel, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor, dice la Escritura. Con rigor, o sea, no le pedían las cosas por favor, no les decían: necesitamos que hagas esto. O lo hacías o era un latigazo, ¿sí? Entonces era con rigor, era con mano dura, ¿sí? Era con mano dura, con mano fuerte, era como ellos trataban a este pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba sufriendo mucho, era un pueblo que era tratado con dureza y sin contemplaciones, era un pueblo que era afligido, oprimido, humillado, ¿sí? Era tratado con crueldad, ¿sí?, al grado de matar aún a sus propios hijos. Era un pueblo que estaba pasándola muy mal, ¿sí? Bien, ¿por qué te hablo de la esclavitud física? Porque quiero hablarte también de otra esclavitud que tú y yo tal vez no hemos vivido la esclavitud física, pero esta esclavitud sí la vivimos, o sí la hemos vivido, y es la esclavitud espiritual. Quiero hablarte de la esclavitud espiritual, y quiero que entendamos primero qué es la esclavitud física, cómo son los sufrimientos, para poder también entender los sufrimientos de la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual tiene su origen en la caída y en el pecado del hombre. Desde el día que Adán y Eva pecaron, desde ese día la humanidad se volvió esclava del pecado, ¿sí? Jesús dijo, eso no lo busquen, entonces los proyectamos aquí: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Definitivamente nosotros somos dados a ser esclavos del pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa, y por lo tanto nosotros tendemos a ser esclavos del pecado. Hay muchos tipos de esclavitud espirituales, solamente hoy te voy a hablar de algunos. Hay quienes son esclavos del vicio, ¿verdad? Y hablamos de lo que es alcohol, de lo que es drogas, ¿sí?, de lo que es cigarro, por ejemplo, y de todo aquello que es nocivo para la salud.
Hay, si quieren ir poniendo las imágenes, hay quienes también somos esclavos de nuestra mente, ¿verdad? Hay quien nuestra mente nos domina completamente. Yo he conocido personas que siempre están pensando que todos los demás le quieren hacer daño, que siempre están pensando que todos los demás lo quieren destruir, que no lo quieren, ¿sí? Que no lo tratan bien, que sufre mucho. O sea, la mente juega un rol muy importante en la vida del ser humano y nuestros pensamientos, ¿sí?, hacen que nosotros podamos sentirnos una persona dichosa o una persona muy infeliz, ¿sí? Por eso dice la Escritura, Jesús dijo que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, dice la palabra. Tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Dios, porque tendemos fácilmente a dejarnos llevar por los pensamientos que llegan a nuestra mente. También hay quienes son esclavos de su trabajo, ¿sí? Hay personas que tienen 2 trabajos, ¿sí? Y salen de uno y entran a otro, trabajan de lunes hasta domingo. ¿Por qué? Porque se han hecho esclavos de su trabajo, ¿sí? El trabajo los tiene esclavizados. Entonces vemos por eso, porque muchas personas que a veces se les invita a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, pues nunca pueden, porque tienen que trabajar. Tienen que trabajar y tienen que trabajar y nunca dejan de trabajar. Ese es el problema, no es que sea malo el trabajo. El problema es cuando el trabajo juega el papel más importante en tu vida, lo cual no es el orden de Dios. Hay quienes son también esclavos de sus deudas, ¿verdad? ¿Cuántas personas, verdad, están endeudadas y se siguen endeudando y endrogando y endeudando cada día más y más y más? Y digo, yo quiero hacer claro que yo también tengo deudas, pero pues trato de administrarme, y si sé que ya debo mucho y pues ya no me endrogo más, trato de pagar primero lo que debo para poder pedir otro préstamo o hacer una deuda más. Pero hay personas, ¿verdad?, que ya saben que tienen una deuda y en vez de que se administren, no, se siguen endeudando más y más y más, y cuando ven ya las deudas los tienen hasta aquí, ¿sí? Cuando vienen a ver ya le deben un montón al banco, le deben un montón al compadre, a la comadre, ¿sí?, al vecino, y es un gran problema. Y eso, la verdad, la persona se hace esclavo de las deudas, se hace esclavo de las deudas. También vemos que hay personas que son esclavas al dinero, ¿sí? Hay personas que son esclavas al dinero, hay personas que todo lo que gira a su alrededor es el dinero, todo lo que hacen es para ganar dinero, ¿sí? Son esclavas del dinero, solo están pensando en hacer dinero, ¿sí? Se vuelven esclavas del dinero. También vemos, ¿sí?, que hay esclavos de la violencia. Hay personas que son muy violentas y reaccionan violentamente con cualquier situación y ya se están agarrando a golpes con cualquier persona, con solamente que se les queden viendo feo o que se le queden viendo a otra persona, ya le están diciendo que me ves, y se empiezan a pelear. Son esclavos de la violencia. Hay personas así también. Hay personas que son también esclavas de sus pasiones, de sus deseos, ¿sí?, de lo que vienen, de los deseos que vienen a su cuerpo, que hay dentro de él. Son esclavos y les dan rienda suelta y no les importa, ¿verdad? Pues vemos ahí cuántas personas no siguen sus propios deseos. Hablemos de personas que pues hacen cosas atroces, desde violar a un niño, desde secuestrar a una muchacha, hacer cosas de meterse con animales, cosas terribles que son llevadas por las pasiones de los hombres. También vemos que hay esclavos del odio, ¿sí? Hay personas que odian mucho a otra persona, ¿sí? La odian tanto que solamente con escuchar el nombre de esa persona sienten que el estómago se les revuelve, ¿sí? No la soportan, no soportan ni siquiera escuchar su nombre de tanto que odian a esa persona. Y lo peor es que esa persona termina siendo esclavo de la persona que odia. Termina siendo esclavo de esa persona porque solo se la pasa pensando en ella, ¿sí? Aumentando ese odio en su corazón. Esclavos de la ira, esclavos del rencor, esclavos de la amargura, esclavos de la lujuria, ¿sí?
Y ahorita estamos en tiempos modernos también, estamos los esclavos del celular también. ¿Cuántas personas no se han vuelto o nos hemos vuelto esclavos del celular? ¿Cuántas personas no están con el celular en la mano? Están comiendo y están con el celular. No lo sueltan ni para agarrar la cuchara. ¿Sí? Realmente esa es una esclavitud, hermanos. Eso es una esclavitud. No puede ser posible que no te puedas ni sentar a comer tu comida como Dios manda y tengas que estar con el teléfono aquí, ¿sí? Y con la otra mano por acá casi metiéndote la comida. No es posible eso. No, es una esclavitud. Entendámoslo así. También hay quienes son esclavos ya a las redes sociales. Y hablamos básicamente del Facebook. ¿Cuántas personas no se pasan día y noche estando en el Facebook? Día y noche. Y cuando te hablo de noche, no es que te hable de las 10 de la noche. Te hablo que son personas que se duermen a las 3 de la mañana viendo el Facebook, estando en el Facebook, ¿sí? Desgastando sus ojos por estar viendo el Facebook. Eso es una esclavitud, hermanos. Eso es una esclavitud. Y es tan dañina y es tan terrible como la esclavitud que los egipcios tenían sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Tan terrible, ¿sí? O sea, el estar esclavo a alguien te hace tener un amo. Y ese amo te trata cruelmente. También hay esclavos a la hechicería, esclavos a espíritus inmundos y muchas cosas más que podríamos pasarnos toda la predicación hablando de muchas cosas en las que uno puede caer en esclavitud espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veíamos que desde que el hombre cae, el hombre peca, nuestra naturaleza tiende a pecar, tiende a hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Bien. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Este pueblo de Egipto ya tenía 400 años en donde este pueblo de Israel, perdón, en donde el pueblo de Egipto los trataba con la punta del pie. Con la punta del pie. Los golpeaba, los humillaba, los trataba muy mal. Pues llega el momento en donde ellos pues se cansan de ese maltrato, definitivamente se cansan de Faraón, de los egipcios. ¿Y qué creen? ¿Qué cree que hace el pueblo de Israel cuando estaban cansados? Deciden clamar a Dios para que les ayude. Empiezan a clamar a Dios. Empiezan a darse cuenta que ellos por sí mismos no van a poder salir de esa situación. Se empiezan a dar cuenta que están prisioneros, que están siendo esclavos y que no pueden librarse de la mano de los egipcios. Y se acuerdan de Dios y empiezan a clamar a Dios. Vemos el versículo, Éxodo 22, 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Clamaron a Dios. ¿Sí? Ya no aguantaron más. Ya no soportaron más el trato de los egipcios. ¿Sí? El maltrato que les estaban dando, las humillaciones que les estaba dando. ¿Sí? Ya no aguantaron más y clamaron a Dios. ¿Cuántos no venimos? ¿Sí? ¿Cuántos no estamos aquí porque un día nos dimos cuenta que éramos esclavos de nuestros pecados? ¿Cuántos ya no aguantábamos el pecado sobre nuestras vidas? ¿A cuántos el pecado ya nos había destruido, nos había destrozado, ¿sí? Nos había tratado mal? Porque déjame decirte que el pecado, aunque al principio es algo muy en lo que uno se puede deleitar mucho, llega el momento en donde el amo te pasa la factura y donde te empiezas a sentir vacío, donde te empiezas a sentir infeliz, donde no tienes paz, donde no hay gozo, donde no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Y empiezas a ver, ¿sí?, que ese amo te está tratando mal. ¿Sí? Ese amo al que tú sirves te está tratando mal. Entonces, déjame ilustrarte cómo es que Egipto e Israel, esta historia del Éxodo,
se representa hoy en día. Dice la Escritura que lo que está en el Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que habría de venir. Y este caso en particular, ¿sí?, a los cristianos les trae una gran enseñanza. Déjame decirte que Israel en el Éxodo ilustra el lugar en donde nosotros nos encontrábamos antes de ser redimidos, ¿sí? Israel en Egipto representa el lugar donde nosotros nos encontrábamos antes de ser redimidos. Egipto simboliza al mundo o a la corriente del mundo que seguíamos antes de nuestra conversión. El faraón de Egipto que desafía a Dios y que era acérrimo enemigo del pueblo de Dios, representa a Satanás como el enemigo de nuestra alma y el enemigo de Dios. La cruel esclavitud en donde se encuentran los hebreos es un retrato del dominio tiránico del pecado sobre sus cautivos. Los lamentos, la opresión de los egipcios a los israelitas bajo las pesadas cargas, nos habla de nuestras pesadas cargas de nuestra conciencia y corazón cuando fuimos convencidos de nuestros pecados, ¿sí? Y te explico un poco más este detalle, esto. Cuando tú pecabas en el mundo, cuando tú pecabas en Egipto, basado en la historia que estábamos leyendo, y no tenías temor de Dios, y no habías escuchado la verdad, ¿sí?, tú pecabas libremente. Tal vez te sentías mal en tu conciencia, pero pues le dabas una aspirina y te calmabas, ¿sí? A lo mejor decías, pues sí, yo sé que esto es malo, pero hay gente que es peor. Yo veo a fulano, yo veo a mengano, que ese sí es de lo peor, ¿sí? Ese sí no lleva dinero a su casa, ese sí hace esto, este sí hace el otro, ¿sí? Y siempre te estabas comparando con lo peor para que tu conciencia se tranquilizara. Así somos los seres humanos. Siempre buscamos al más malo para que así nosotros no nos seamos tan malos. Eso se llama calmar nuestra conciencia, ¿sí? Mas sin embargo, cuando la palabra de Dios viene a la vida de la persona y trae luz, ¿sí?, a las tinieblas y empieza a conocer la verdad, ¿sí?, entonces te empiezas a dar cuenta que ya no quieres eso, que ya tú quieres obedecer la palabra de Dios, que tú ya quieres hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Ya te aburriste o ya te cansaste o ya viste que lo que estabas haciendo no te está dejando nada bueno, te está alejando de Dios además, y además tampoco te hace feliz, ¿sí? Y entonces tú quieres dejar todo eso y te encuentras, ¿sí?, te encuentras con que eres esclavo de eso que estás practicando. O sea, aquí se quita la idea esa de como el alcohólico cuando dice, pues es que yo dejo el alcohol cuando yo quiera, dice muchos, o decíamos muchos. Eso es una gran mentira. Tú eres esclavo del alcohol. Tú eres esclavo de la mentira. Tú eres esclavo de la amargura. Tú eres esclavo del odio, ¿sí? Tú eres esclavo de muchas cosas. Mas sin embargo, nosotros pensamos que el día que queramos podemos agarrar y perdonar a la persona que nos ofendió. Y en verdad también podemos poner de nuestra parte. Pero ¿quién puede quitar todo el dolor, todo lo que hay ahí en el corazón para realmente perdonar? Que sea un perdón genuino. Solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Igualmente el que está presa de los vicios y dice yo lo voy a dejar cuando yo quiera, y dice un día ya no quiero tomar más y se propone seriamente no hacerlo, es cuando realmente se da cuenta que está siendo esclavo de ese pecado. Y entonces se da cuenta que no puede hacerlo por sí mismo, ¿sí? Y empieza a buscar ayuda. Y empieza a buscar ayuda en una iglesia, a escuchar la palabra de Dios, y quiere hacerlo, y yo creo que quiere hacerlo. Mas sin embargo esa persona está siendo esclavizada. Y entonces ahí vienen esos lamentos, ¿sí? Ahí vienen esos lamentos de la opresión que está sintiendo a causa del pecado. Así como el pueblo de Israel empezó a haber lamentos
de esos castigos tan fuertes que le daban los egipcios. Así es el pecador cuando ve que el pecado está oprimiendo su vida, que no puede salir de ahí, que no puede hacer feliz a su familia, que no puede hacer feliz a su esposa, a su esposo, a sus hijos. El pecado te oprime, el pecado te está destruyendo y tú ya te diste cuenta que eso te está destruyendo, pero no puedes salir de eso. Estás encadenado, estás esclavizado a esa vida. ¿Sí? Y empiezan los lamentos y empiezan los gemidos y empieza el clamor a Dios. Porque definitivamente tú ya no quieres esa vida. Tú ya quieres que tu vida sea transformada completamente por el poder de Dios. ¿No es así? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos anhelamos eso? ¿Verdad que todos queremos salir de una vida de esclavitud? Moisés, en la historia del pueblo de Israel y de Egipto, representa un libertador. Y es tipo y figura del gran libertador que vendría algunos siglos después. Y ese gran libertador se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él tiene poder para darnos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. El ser esclavo de un amo tan cruel hace que tú clames por ayuda, hace que tú gimas, hace que tú te lamentes. Cuando te das cuenta que eres esclavo de uno o muchos pecados y que no puedes ser libre, tú tienes que clamar como clamó el pueblo de Israel, porque no vas a poder dejarlo solo. Porque el amo que te tiene atado no tan fácilmente te va a dejar de ir. No tan fácil te va a soltar a que tú digas, bueno, pues ya entendí que no está bien la vida que estoy llevando, ya entendí que voy a obedecer a Dios. Adiós, diablo, ya me voy, ya no somos compadres. Ah, sí, que te vaya bien, te va a decir el otro. Para nada, para nada va a ser así. El otro va a decir, no quieres estar conmigo, pues ahora vas a ver lo que es mi dominio, lo que es mi poder también. Así como Faraón agarró y le dijo a los egipcios, Faraón le dijo a los de Israel, les dio órdenes a sus soldados, ¿saben qué? Este pueblo se está multiplicando, se está haciendo más fuerte que nosotros, ¿sí? Un día se va a rebelar contra nosotros y nos va a derrotar, pónganlo a servirlos más duramente, ¿sí? Y ahora díganle que me hagan más ladrillos, con la misma paja que les estoy dando, les decía. Y ahí estaban los pobres viendo cómo hacían los ladrillos, ¿sí? Así va a ser Satanás contigo, ¿sí? Ya no quieres seguir donde estás. Bueno, ahora vas a saber quién soy yo. Y empieza el amo también a atizar duro, ¿sí? Empieza también a oprimir para que no te vayas, para que sigas ahí oprimido, para que sigas ahí esclavizado. Sí. Pero gracias a Dios, la Escritura dice que más poderoso que es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Hay una esperanza para el esclavo. Dice la Biblia que la luz vino a este mundo y que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Definitivamente, Cristo tiene poder para liberar al cautivo, para liberar al prisionero. El clamor del pueblo de Israel subió a los oídos de Dios. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué hermoso texto, hermanos. Qué hermoso texto. Dice, Dios escuchó el gemido de ellos, dice la palabra. Y se acordó de su pacto, dice la Escritura. Y no solo eso, los reconoció Dios. Los reconoció. Y déjame decirte que a lo mejor tú estás pensando, Señor, yo he entendido que quiero agradarte, yo he entendido que tengo que obedecer tu palabra, pero hago todo lo contrario a lo que me pides.
Pablo lo dijo así: lo que no quiero, eso hago. ¿Sí? Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti, Señor. ¿Sí? ¿Tienes eso en tu mente? Yo lo creo que sí. Si no, no estuvieras aquí en este lugar. Pero te encuentras que estás prisionero de algo mucho más poderoso que tú mismo. Mas sin embargo, cuando tú clamas a Dios, Dios te reconoce y dice: mira, Él es el que quiere obedecerme, Él es el que quiere hacer mi voluntad y no puede. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Lo más hermoso es que Dios no se queda con los brazos cruzados. Vamos a ver hasta dónde aguanta. No. Dice la Biblia que Él actúa. Él actúa en la vida del hombre, en la vida de la mujer. ¿Sí? A lo mejor tú puedes venir conmigo o con algún hermano a pedir algún consejo y con mucho gusto te lo damos, con mucho amor. ¿Sí? Basado en la palabra de Dios. Pero hasta ahí podemos hacer nosotros, orar por ti para que Dios te ayude. Pero cuando tú clamas a Dios y cuando Dios escucha tu clamor, Dios actúa a favor tuyo. Dios actúa. No, las cosas no se quedan ahí solamente en un simple clamor, como lo vamos a ver ahorita. Dios actúa a favor de sus hijos, a favor de los que creen en Él, a favor de los que confían en Él. Cuando tú tienes una lucha muy fuerte, que rebasa tus fuerzas, que ya no puedes más, clama a Dios. Clama a Dios. Él te va a responder. Y a lo mejor ni siquiera te imaginas la forma como Él va a actuar. ¿Sí? Pero Él lo va a hacer. Éxodo capítulo 3, versículo número 6 al 10. Dios elige a Moisés para dar libertad a su pueblo. Dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sí? Dios levanta a un libertador llamado Moisés. ¿Sí? La vida de Moisés es otro testimonio que nos podríamos llevar a una predicación con él. Te pido que leas el libro del Éxodo, que vamos a estar todo este ciclo. Te pido que leas el libro del Éxodo para que estés empapado de estas historias. Dios le dice: ves con Faraón y dile que libere a mi pueblo, que ya no va a seguir siendo, ya no van a ser siguiendo sus esclavos. ¿Sí? Moisés obedece a Dios, va con Faraón, y Faraón le dice: a ese Dios tuyo no lo conozco. ¿Por qué tendría que dejar ir si tu pueblo, por qué tendría que dejarlos ir si tu pueblo trabaja para mí? ¿Por qué yo tengo que liberarlos?, dijo Faraón. ¿Sí? Y muchas veces los esclavos espirituales, ¿sí?, pasa lo mismo. Cuando tú te quieres liberar, ¿sí?, pues el enemigo también está ahí. Pero ¿por qué te voy a dejar libre? O sea, ¿por qué yo tengo que dejarte libre a ti? ¿Sí? Realmente no hay que tener tanta imaginación. Si alguien tiene esclavos, físicamente hablando,
Y vienen los esclavos y dicen, ¿sabes qué, patrón? Pues ya no queremos ser tus esclavos, ya nos queremos ir. O sea que él no va a estar sentado y le va a decir, bueno, pues ya váyanse, ya me voy a quedar sin esclavos. No. Con que se quieren ir. ¿Sí? Ahorita van a ver cómo los voy a poner a trabajar más. ¿Qué pasa cuando alguien quiere rebelarse contra un gobierno? Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con Venezuela, ahí en las noticias, con Caracas, la gente que se está manifestando en la ciudad. ¿Qué les hacen? Los reprimen, ¿verdad? Los reprimen, los están reprimiendo porque no quieren que salgan a las calles, ¿sí? No quieren que salgan a las calles a manifestarse. Así es el diablo también, con aquel que quiere liberarse de esa esclavitud, lo reprime más, lo castiga más, ¿sí? Por eso muchos, cuando quieren ser cristianos o cuando ya han creído en Jesús como un Salvador, empiezan a venir pruebas más fuertes. ¿A quiénes les ha pasado? ¿A quiénes les ha pasado eso? Que cuando tú ya quieres obedecer la palabra de Dios, cuando tú ya quieres hacer la voluntad de Dios, ¡pum!, viene una cosa y ¡pum!, viene la otra. Y ya no sabes qué hacer, o sea, solamente te queda clamar a Dios por ayuda porque ves que viene por un lado y ves que viene por otro y empiezan las luchas espirituales, ¿sí?, las guerras espirituales. Y definitivamente el diablo está tratando de desanimarte. Está tratando de que tú te des por vencido y te empieza a meter en tu mente, tú no puedes, tú no sirves para eso, tú nunca vas a ser cristiano, tú nunca vas a ser cristiana, ¿verdad? Y empieza la familia también a meter su cuchara, porque son los primeros que el diablo usa muchas veces, tu propia familia. Pero ¿cómo que te vas a convertir en cristiano? ¿Cómo que ya vas a dejar esto? ¿Cómo que ya vas a dejar el otro? ¿Sí? Papás que a sus hijos le dicen, ¿sabes qué? Pues si tú eres cristiano, aquí ni vengas. ¿Sí? Mamás que le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Yo prefiero que seas borracho, alcohólico, drogadicto, a que seas cristiano. Es triste, pero hay esos casos también. Así hay muchos casos, ¿sí? Muchos casos así. Y diferentes luchas en donde vemos que todo aquel que se quiere parar por Cristo empieza a tener una batalla, empieza a tener una lucha, una guerra espiritual, en donde su amo, ¿sí?, aunque él ya no quiere seguirle sirviendo, no lo quiere dejar ir, lo quiere seguir teniendo atado a él. Pero ¿qué crees? Siguiendo con la historia del pueblo de Israel con Egipto, dice la Escritura que Dios asusta al faraón y le manda muchas desgracias a los egipcios. ¿Se acuerdan de las 10 plagas de Egipto? Y sucede así por muchos años y no tienen nada para comer y muchas personas pierden la vida. El faraón comprende lo fuerte y potente que es el Dios de Israel, ¿sí? Entonces llama a Moisés y le dicen, váyanse enseguida, váyanse a otro lugar a honrar a su Dios. Ya no los quiero aquí, ¿sí? O sea, es tanto ya lo que Dios está agobiando al faraón y a los egipcios que ese hombre termina diciendo, mejor váyanse ya, ya no los quiero ver aquí. Y los deja ir con todo, con animales, todo lo que tenían. ¿Y eso qué nos habla? Que no importa qué tan fuerte sea el que nos oprime, Dios es más poderoso para liberarte a ti cuando tú clamas a Él. Dios es mucho más poderoso que nuestro enemigo el diablo. Mucho más poderoso. Por eso nosotros tenemos que clamar a Dios cuando nos enfrentamos a situaciones así, en donde no podemos salir, en donde nos sentimos atrapados, en donde nos sentimos desgastados por una situación, en donde vemos que no podemos ya más con nuestras fuerzas. Lo único que nos queda es clamar a Dios. Primera de Crónicas 16:11, lo vamos a ver en la pantalla para que no lo busques. Dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Libro de Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Jeremías 33 dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Amén. Eso es lo que dice Dios que hagamos. Que busquemos su rostro continuamente. Que hagamos oración. ¿Sí? Que cantemos alabanzas. Desafortunadamente, muchas las veces que más oprimidos estamos, que más problemas tenemos, es cuando más nos alejamos de Dios. Un gran porcentaje hace eso. En vez de que busquemos más a Dios, en vez de que clamemos más a Dios, en vez de que nos humillemos más a Dios, empezamos a sacar cosas a Dios. Señor, pero ¿por qué permites que me esté pasando esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites el otro? ¿Sí? Y nuestro corazón se va endureciendo y se va alejando de Dios. ¿Sí? Se va alejando de Dios. Entonces, eso hace que nosotros seamos presa fácil para nuestro enemigo, para el enemigo de nuestras almas. O sea, que lo que quiere es, vente para acá, aquí te voy a tener otra vez. Entonces, es lo primero que el diablo hace, aislarte, 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 ¿sí? Aislarte. Para que cuando tú ya estés solito, ahora sí venga como león rugiente y te devore. ¿Sí? Eso que tú haces de congregarte los domingos, de escuchar la palabra de Dios, este es un alimento espiritual que Dios da a tu alma. ¿Sí? Cuando tú lees tu Biblia en tu casa, tú te estás alimentando de la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú te estás llenando también del poder de Dios. Pero cuando tú te alejas de Dios, lo único que estás haciendo es poner tu alma en peligro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es humillarte y clamar a Dios. Lo que tienes que hacer es buscar el rostro de Dios. Es hacer oración, cantar alabanzas. Cuando estés triste, deprimido, que sientes que no puedes más, ponte unas alabanzas, ponte a escuchar unas alabanzas y verás cómo tu alma se va llenando del poder de Dios, cómo tu alma va descansando en Jesús. Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Dios te quiere dar descanso. Pero cuando tú no vas a Dios, cuando tú le dices a Dios, espérame, voy a tratar de arreglarlo yo, porque yo creo que todavía puedo arreglar este asunto, porque creo que yo todavía puedo arreglar este problema, estás en una autosuficiencia. Y Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú estás en tu autosuficiencia, estás siendo soberbio y no quieres humillarte a Dios porque tienes soberbia. No quieres clamar a Dios porque tienes soberbia y quieres arreglar las cosas a tu modo, a tu forma. ¿Sí? Y tú quieres encontrar las soluciones como a ti más te conviene y no como Dios quiere hacerlas. Por eso hay muchas personas que toda la vida se la pasan patinando y patinando en lo mismo, ¿sí? Batallando en lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren arreglar sus problemas a su modo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Cristo es mayor que Moisés. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Él quiere dar libertad, libertad espiritual. A lo mejor tú y yo no somos esclavos físicamente hablando, pero sí podemos ser esclavos espiritualmente hablando. Y Cristo vino a traer libertad
libertad al cautivo. Y no hay cosa en este mundo por la cual tú no puedas clamar a Dios y pedirle a Dios ayuda para que Dios te libere de lo que te está oprimiendo. No hay cosa alguna que pueda resistir el poder de Dios. No lo hay. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es necesario que tú aprendas a clamar. Es necesario que tú aprendas a humillarte. Porque si tú no lo haces, lo único que estás haciendo es prolongando más tu sufrimiento. Lo estás prolongando más cada día. ¿Sí? Necesitas clamar a Él. El pecado te trata con dureza, sin contemplaciones. Aquello que algo te alegraba mucho y que te hacía la vida más alegre, un día te vas a dar cuenta que ese mismo pecado te va a estar destruyendo. El pecado te aflige, te oprime, te humilla. ¿Cuántas personas no han perdido sus familias por causa del alcohol, por causa de la infidelidad? ¿Cuántas cuántos hogares no han sido destruidos por el pecado? ¿Cuántos hijos no son abandonados por sus padres o por su madre? El pecado trae mucha destrucción. ¿Cuántas cosas no vemos hoy en día que están sucediendo en el mundo, como las guerras, por las ambiciones, por tantas cosas que hay en el corazón del hombre a causa del pecado? ¿Cuánta gente no sufre a causa del pecado? El pecado te trata cruelmente, ¿sí? Cruelmente. El amo del pecado, llamado Satanás, es un amo muy cruel, como lo fue Faraón con los egipcios, con los israelitas, perdón. Es un amo muy cruel, es un amo que no se tienta el corazón para destruirte. Esos que creen que el diablo es su compadre y que el día de mañana van a estar con él haciendo fiestas en el infierno, qué equivocados están. Ahí van a conocer verdaderamente al padre de mentiras, porque el diablo es padre de mentiras. Y ahí van a conocer realmente todo lo que les espera, todo aquello que les hizo creer este mundo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que están equivocados y va a ser muy tarde. Dios no quiere eso para tu vida, no quiere eso para mi vida. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Jesús vino a salvar, dice, lo que se había perdido. Él no vino a condenarnos. Jesús no vino a condenar tu vida. Jesús vino a traer luz, a traer libertad, a darte vida en abundancia. ¿Sí? Dice la Biblia que el que cree en Él correrán ríos de agua viva dentro de Él. Definitivamente solo en Cristo hay vida y vida eterna también. Pero es necesario que tú creas, que tú clames, que tú gimas. Probablemente ya crees en Jesús como tu Señor, como tu Salvador. ¿Sí? Y qué bueno. Pero también probablemente no has aprendido a clamar a Él. No has aprendido a ir a Él en tus momentos difíciles. Te has dado por vencido fácilmente cuando enfrentas una prueba, una lucha, una tentación. Y te das fácilmente por vencido porque sientes que no puedes. Todos pasamos por eso, ¿sabes? Y todos necesitamos clamar a Dios cuando nos encontramos en una situación así. Vamos a escuchar estos cantos. Por favor, medita mucho en lo que hemos estado compartiendo en este día. Pídele a Dios que te ayude a clamar a Él, que te ayude en tu problema que tú tienes, en la situación que tú estás pasando y que no puedes vencer por ti misma. Clama a Él, pídele ayuda a Él. Él te va a ayudar. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor.
con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuidó y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar, seguro voy a estar. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar, seguro voy a estar. Así es, Padre, porque más poderoso eres tú, oh Dios, que el que está en el mundo, Señor. Padre, y sabemos que tú tienes el poder, Señor, para romper las ataduras del pecado, Señor. Sabemos que tú tienes el poder para darnos libertad, Señor. Libertad a nuestra alma, Señor, para darnos vida eterna, Dios. Padre, ven con poder, Señor, sobre todo aquel que te necesita, Padre. Ven y obra en su vida, Señor. Ven y trae libertad, Señor. Ven y rompe las cadenas, Señor, que le atan, Padre. Padre, tú conoces cada problema, Señor, cada situación que está pasando cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Tú conoces también nuestra necesidad, Señor, de tener ese poder de parte tuya, Señor, para vencer las adversidades, Señor, para vencer todo aquello, Señor, que nos quiere separar de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, Padre, en este día, Dios, a clamar a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, a pedirte, Señor, que tú vengas e intervengas, Señor, en las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, Señor, Padre, para darte gloria a ti solamente, Señor. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. De adoración, muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi clamor.
cesar. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Y en Jesús confiará. Muchos oirán y creerán. Y en Jesús confiarán. Muchos oirán y creerán. Jesús confiará. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Nadie como su poder. Solo Él libera al cautivo. Solo Él rompe las cadenas. Solo Él. Su sangre es poderosa, nada puede contra Él. Lo que es suyo nadie lo arrebata de su mano. Por torpes que fuéramos, Dios no nos abandonará. Clamemos a Él, que Él nos responderá. Solo Él da libertad. Él llevó cautiva la cautividad. Solo Él da libertad. Solo Él. Muchos oirán y creerán. Y en Jesús confiarán. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Amén, Padre. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres Dios, Jesús. Solo tú tienes poder, Señor, para romper las cadenas que nos atan al pecado, Señor. Solo tú, Dios. Solo tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, por permitirme exponerla en este día, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que tú escuches la oración de tu pueblo, Dios. Padre, dice tu palabra que los que en ti confían no serán avergonzados, Dios. Señor, ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de las personas que tú has traído a este lugar, Señor. Y te rogamos, Señor, te suplicamos, Padre, que tú intervengas poderosamente en sus vidas, Señor, para que rompas todo lo que les ata, Señor, todo aquello que les estorba, Señor, para agradarte, Señor. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cambia mi corazón.